Los locos de la azotea. Una nueva edición de Radio Azotea. Bit.ly en un punto de la ciudad. /Radio Azotea. Desde una azotea con la distancia correspondiente, ¿no? Si el Ministerio de Salud Pública pide 2 metros, yo exijo 5. Somos Radio Azotea. Nos gusta, nos agrada la magia de la radio. Los primeros mensajes de la tardecita de hoy. Vía Instagram, @Radio Azotea, o nuestro perfil en Facebook. Que esto sale desde una azotea. Real Rooftop. No es mentira. Cuando tira esto al aire no sabe en qué lugar lo pueden estar escuchando. ¿Esto es producción al aire? Nada de lo dicho y escuchado acá puede ser tomado en serio o como verdad revelada. No somos una radio. Primera cosa que deberíamos decir para explicarla a todo el mundo. Sepan todos ustedes que si alguien me dice un día, lo escuché en Radio Azotea, voy a ser el primero en desmentirlo. A la noche se repite este envío y va a las 23. Radio Azotea, aislamiento social a vivo, todos los días a las 18. Guillermo Ameixeiras y Gastón Lepra. 50 veces se abrió la puerta de Radio Azotea. ¿Quién te dice que esta vez no se cierre para siempre? Los locos de la azotea. La Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maastricht, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chilino y Paz. Todos bajo la dirección de Felix von Wingardner. Este infierno todo lo que sé es que Dios y el diablo juegan a la vez. La que oficia como jueza es la suerte, nuestra suerte. Mientras se tiran los dados, queda el mundo congelado. Oh. Y si todo sale bien, nos pondremos a beber con la muerte. Nuestra muerte. Las 18:07 de esta tarde de un 2 de junio del año 2020, gélida la azotea. Lo digo mirando el pronóstico del tiempo porque yo no estoy al aire libre en la edición número 50 de este programa que nació un día allá lejos, era una tarde, luego de unos mates, luego de algunas charlas casuales y sin sentido, y que hoy llega a un número bien redondito. 50 ediciones, 50 veces que se abrieron esos micrófonos y se abrió esa puerta
que conduce a la azotea del hogar donde vivimos con Gastón Lepra. No vivimos en el mismo apartamento, no, pero vivimos en el mismo edificio. Y bueno, hoy puede ser quizás, ¿por qué no?, la última vez que se cierre para no volver a abrir. Porque el mundo es eso, como decía la letra de 11 tiros, incertidumbre. Todo es incierto. Incierto así como este programa. Buenas tardes, Gastón Lepra. ¿Qué dice Guille? ¿Cómo va? Buenas tardes para todas y todos. Tengo a mi izquierda restos de atardecer aún. Lo tengo enfrente al señor Quarantino. Sí, me parecía raro que él estuviera a la izquierda. Que es de los primeros. Lo veo más a la derecha. Que es de los primeros que habló de tertulia crepuscular cuando empezamos a soñar con estos encuentros en la azotea y a esta hora del día. Y a la derecha la luna, que ya es difícil de describir con palabras y pasa a ponerse en esos momentos en el que solo resta admirarla. Y la verdad que está hermosa y queda, para que vos te ubiques, porque conoces este lugar, pero la gente no, exactamente encima de la iglesia, Guille, y está hermosa a esta altura ya, y serán los próximos días para subir a la azotea, ya no solo a empuñar micrófonos, sino también a admirar la luna en un nuevo mes de Radio Azotea, en el que probablemente, y sin probablemente, bajemos la cortina y esa puerta se abra únicamente para subir a colgar ropa y no ya para encontrarnos alrededor de un micrófono. Arrancamos en marzo, transitamos todo abril, transcurrimos todo mayo y ya estamos en el mes de junio, cosa que nos dijimos en la jornada de ayer. Sí, esa luna sobre la cúpula que puede tener una cuota de terror. De terror vamos a hablar hoy, pero antes le voy a dar las buenas noches a el señor Quarantino, que reapareció. Escucho unos perros ladrar, no sé si le ladran a él. Son por él. O qué, un coro de canes enceguecidos queriendo morder sus partes quizás, o no sé por dónde vienen, pero se sienten clarito. Buenas noches, Rodrigo Lavella, no lo escucho muy bien. Buenas noches, señora Mexeiras, buenas noches, señor Lepra, buenas noches, luna diáfana que aprovecha el azul invernal para todavía destacarse aún más, si es posible, sobre la cúpula de la iglesia. Realmente lo gélido de la jornada funciona como un resaltador de contraste y la luna se encuentra espectacular y se cierne sobre nosotros y sobre la cúpula, expectante como los perros por esta emisión. Cuánta prosa, cuánto vocabulario florido, cuánta poesía, ¿no? Para nosotros que con Gastón somos gente más rústica. Muchísimo. En el uso de la palabra, tener gente así que medio que se nos pegue, así que hable bien. Justo que además hoy tenemos una entrevista muy particular que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el buen uso de la palabra y sobre todo de la palabra escrita, pero que se puede transformar en hablada, porque tengo ganas de leer algo ahora en un rato. Y han sido estos 50, no sé si estoy autorizado. Han sido estos 50 programas en los que hemos leído mucho, contrariamente con lo que marca nuestro recorrido en los medios de comunicación. Hemos leído un montón en Radio Azotea, por tanto, hoy me parece una muy buena jornada. Además, para leer, y aprovecho para decir lo que decimos cada vez que hacemos una lectura: Atento Maldonado, que es un lugar del país donde disfrutan y mucho de nuestras lecturas, sobre todo las tuyas, básicamente. Sobre todo la forma de leer, esa es la clave. Esa lectura que hago tan mal, según recalcás cada vez que lo hago. Qué bueno. Así que, bueno, volveremos a ojo que en este programa también cumplir con las expectativas. También, ¿no?, se leyó y se interpretó. Han sucedido un montón de cosas que con el paso del tiempo destacaremos. Hoy por hoy no podemos, porque es difícil relatar el partido cuando se juega, pero de acá a unos años, lo que diremos y lo que dirán sobre este envío radial hecho en pandemia. ¿Qué está sucediendo en Uruguay? ¿Qué está sucediendo en Uruguay? Un breve picadillo que usted va a ver en el informativo, así que no le dé mucha trascendencia. Tabaré Vázquez dio negativo en su test de COVID. Esa duda que había porque había estado reunido con el presidente que venía de Rivera, que a su vez había estado con la directora del MIDES de Rivera, que a su vez había dado positivo de COVID, y bueno, se había hecho toda esa trazabilidad del posible virus que bajaba y que probablemente viniera directamente desde Bolsonaro, ¿no?
ya prácticamente si se llegaba a contagiar Tabaré Vázquez, se iba a mirar para ese lado, probablemente, y bueno, y poner la lupa y el ojo sobre el presidente de la República. Bueno, finalmente dio negativo el presidente. Parece que la policía, finalmente ahora lo tendrá que determinar la justicia, pero tiene plenamente el pleno convencimiento de que la persona detenida ayer junto a una pareja es el asesino, el desertor o el echado de la Marina. Ayer tuvimos una duda dialéctica sobre eso. Que tampoco la pude dilucidar en el día de hoy. Lo que pasa es que si vos desertás te terminan echando también. Claro, pero que para mí la diferencia es, para mí un desertor es una persona que abandona. Todos los desertores son cesados porque posteriormente se te da la baja. Exacto. Ahora, para mí una persona cesada, y en el tono que lo dijo el ministro del Interior, es una persona a quien la Armada le da la baja, no una persona que desierta y después se le da la baja. ¿Me explico? Entonces creo que es un desertor, porque ahora lo he leído otros tipos de relatos y otros tipos de puzzles en el armado de la historia. Lo que hizo el ministro fue dar la parte administrativa. Fue cesado en 2014. Omitió decir que antes él había abandonado. Por tanto, tenemos que ir a lo inicial. Alguien que desertó de la Armada, que obviamente administrativamente después fue cesado. Bueno, si quiere detalles escabrosos de esa historia de horror, prenda los informativos en el día de hoy. Y bueno, ¿qué cosas más? Y hay algo que me llamó la atención, es algo que sucedió en el Parlamento. Me gustan las cosas que te llaman la atención, así que te agarran a último momento. Esas cosas son las que me gustan. En el día de hoy, y lo vi en la red de redes Twitter. La mejor red por escándalo. Que mediante un posteo que hizo la cuenta de la 1001, del espacio 1001 del Frente Amplio, que publicó un video mientras estaba dirigiéndose a la Cámara la diputada Verónica Amato, la diputada frente amplista Verónica Amato, que venía hablando sobre la violencia de género. Recordemos que venimos de un fin de semana bien nefasto. Tremendo. 6 personas fallecieron los últimos días en caso de violencia de género. Capaz que hasta le estoy errando el número, capaz que falleció alguna más y me lo perdí. En 72 horas, en menos de 72 horas se registraron 4 homicidios, 3 tentativas, 2 suicidios, un desastre. Una locura. Y bueno, frente a eso venía hablando la diputada Verónica Amato en el Parlamento. Y miren lo que sucedió, vamos a escuchar el audio, miren lo que sucedió con el presidente de la Cámara, el entredicho con el presidente de la Cámara, Martín Lema, que dirige la Cámara Baja, que la cortó a la diputada por considerar que sus palabras eran... Vamos a escucharlo ahí, a ver qué dice. No hay mujer más bella que la que lucha por sus derechos, ni más sensible que la que entiende que no puede haber feminismo sin justicia social. Pero ¿por qué hoy siento la necesidad de decir estas palabras en esta Cámara, queridos compañeros varones? Es que en este corto tiempo que llevo como legisladora, he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto, y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra, de ustedes testigos, señor presidente, como también lo fui yo. Señora diputada, discúlpeme. Sí. Yo le voy a pedir que usted cuide las formas como se dirige en este recinto. Sí. Porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Por lo tanto, usted exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida expresamente en el reglamento. ¿Y ustedes, varones, qué hacen? ¿Cómo se sienten cuando saben que varones como ustedes ejercen violencia física y sexual? Señora diputada, son sus discúlpeme. pares No, discúlpeme. de género. Señora diputada, se va a leer el artículo 73 del reglamento de la Cámara de Representantes. Que se detenga el tiempo antes de que prosiga la señora legisladora. Por favor, léase artículo 73. Ahí quedó servida la polémica de la insensibilidad. Llamado al orden. Le diría yo, ¿no? Llamado al orden. Y le leyeron el artículo frío y duro. Le leyeron el artículo considerando que sus palabras eran hirientes porque estaba de alguna forma
en genérico, involucrando a los varones e interpelándonos a todos los varones, a los de la Cámara y al resto, por los hechos sucedidos en los últimos tiempos. Esto fue considerado hiriente por el presidente de la Cámara de Diputados y la diputada fue, de alguna manera, se le aplicó el reglamento, se le aplicó el código y se le impidió seguir hablando. Esto probablemente va a dar que hablar, fue fresquito desde el día de hoy, así que bueno, lo quería mostrar para compartirlo, esas cosas que de repente capaz que no van a estar en el informativo y no las vas a ver en el día de hoy, pero bueno, te las trajimos aquí en Radio Azotea. Un poco mucho lo de Lema, ¿no? Y más allá de ese reglamento a eso que voy, puede tener algún punto que choque con lo que está diciendo la diputada Mato, me parece que hay un momento bastante especial que se vivió en las últimas horas y que bueno, que se viene viviendo también desde que el tiempo es tiempo prácticamente, pero bueno, en este caso acentuado por lo sucedido en los últimos días. Y bueno, él decidió de alguna forma cercenar esa posibilidad de la diputada de expresarse de alguna manera, mostrando su rabia natural y bien entendida. Sí, y además contextualizada en el lugar donde ella lo está viviendo, además porque en el planteo inicial ella siente que lo ha vivido en ese lugar donde incluso necesita para poder hablar la palabra, que un varón le dé la palabra, y ahí también el reglamento juega de la Cámara de Representantes, pero digo, me parece un poco mucho porque ya veo cuál va a ser el argumento de Lema, que él solamente hizo cumplir lo que la norma dice, pero me parece que, y yendo al principio de tu alocución, Guille, después de las últimas 72 horas, y si solo pongo la línea de tiempo las últimas 72, antojadizamente podríamos ir, como vos bien dijiste, hasta tiempos inmemoriales, parece que no al lugar, no sé, no pareciera ser la mejor jugada la de Lema, y en cuanto a la cobertura mediática, muy probablemente esto tenga su rebote y su repercusión, pero en los tiempos que vivimos quede en un espacio muy reducido ante tantas otras cosas que están sucediendo. Bueno, vamos a tener que meter, le dejamos la polémica servida. La dejamos arriba de la mesa. Cada cual la interprete a su manera. De la tarde familiar. Y vamos a tener que pisar el acelerador. Maldonado va a estar muy contento porque voy a evitar la lectura y sí ir a la música. Pero antes de la música, contarles que este programa 50 va a tener un viaje muy especial hacia la ciudad de Buenos Aires para hablar con una periodista y escritora de la cual hemos leído un par de textos de ella desde que existe Radio Azotea. Sí. Dos textos leímos de ella. Uno que se llama referencias varias. Sí, uno que se llama La Ansiedad, que es un texto escrito en primera persona, y otro que es un cuento que se llama Edificio Mayor, piso 10, relacionados los dos a el COVID-42, salvo que uno es una ficción y el otro es un texto escrito en primera persona y en base a sentimientos y vivencias. Diario de pandemia. Exactamente, en la publicación de la revista de la Universidad de México. ¿De quién estamos hablando? De la escritora argentina Mariana Enríquez. Además de escritora de novelas, de cuentos, de libros de cuentos y de algún ensayo, es periodista, ejerce en Página 12, es subeditora de un suplemento cultural que sale los domingos, del cual soy ultra fan, que es El Radar. Y bueno, Mariana Enríquez va a estar en algunos minutos con nosotros. Previamente vamos a escuchar una canción de Las Cobras, y hay una historia de Las Cobras que está atada a Mariana Enríquez, pero se las voy a contar después de esta canción de la banda de Canelones.
llama Lo hacemos mal, ahora sí estoy enganchado. Se llama esta canción de Las Cobras, que es parte de su segundo disco, el álbum Selva, editado a fines del año 2019. Y hoy, cuando publicábamos en redes sociales que íbamos a conversar con Mariana Enríquez, la gente de Las Cobras, alguien de Las Cobras, supongo que fue Leandro, la parte masculina de Las Cobras, su contracara es Sofía, su pareja, nos escribía por Twitter que Las Cobras tienen un tema que está basado en un cuento de Mariana Enríquez, y yo le escribía automáticamente a Leandro, a la cuenta de Las Cobras, y le decía, ¿cuál es ese tema? Pásamelo, porque me vendría ideal para mostrárselo a Mariana, hacerle escuchar algún fragmento, pero no, es un tema que lo tienen grabado, pero que quedó afuera de ese segundo álbum, y bueno, de ahí deslizaba Leandro que quizás podría estar para el tercer álbum de Las Cobras, que bueno, quién sabe cuándo llegará, quién sabe en qué momento se editará. Por ahora, Las Cobras tienen 2 álbumes. Su último álbum, Selva, está buenísimo, lo pueden encontrar en plataformas digitales, y de ahí salía esta canción llamada Lo hacemos mal, que es un buen título para lo que sucede en Radio Azotea. No sé si tenemos a Mariana, Gastón. Aguardamos su conexión a nuestra invitación de Hangout desde la ciudad de Buenos Aires, uno supone, desde La Plata, quizás, eso averiguaremos cuando pasan 27 de las 6 de la tarde. Bueno, Mariana Enríquez, como decíamos, periodista, escritora argentina. Sus 2 últimos trabajos tuvieron lo que se llama, o se los puede encasillar dentro de éxitos literarios. Las cosas que perdimos en el fuego es su libro de cuentos, que fue su penúltimo material editado, que bueno, es un libro que fue traducido a 15 idiomas, o sea, se desperdigó por varias partes del mundo, y el año pasado publicó una novela larga, extensa, que no leí, y que hay que dedicarle su tiempo porque supera las 500 páginas tranquilamente, que se llama Nuestra parte de la noche. Esa novela recibió un premio, el premio Herralde. El premio Herralde es un premio que da la editorial Anagrama, la prestigiosa editorial de habla hispana, que bueno, autores por supuesto de habla hispana los premia con ese libro, los premia con una edición. Bueno, con Nuestra parte de la noche terminó de comprarse quizás a la crítica Mariana Enríquez. En esta semana, además, posteriormente a que la contactáramos y intentáramos pactar esta nota para esta semana, Mariana fue designada directora de letras del Fondo Nacional de las Artes para la Argentina. Y bueno, si podemos, si logramos engancharla, ahí está ella. Vamos a preguntarle también cuál es el alcance de esa nueva función que va a asumir. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Mariana. Te escuchamos perfecto. Acá Guillermo y Gastón desde Montevideo. Y bueno, primero me gustaría que nos contaras un poco cómo está Buenos Aires. Los uruguayos tenemos, viste que tenemos con Argentina como una relación de fascinación, de admiración, a veces de horror, a veces los miramos con un poco de envidia. Es como una mezcla de sensaciones que nos provocan, más que los argentinos, capaz que miramos directamente a Buenos Aires. Pero ¿cómo se está viviendo Buenos Aires en este momento desde tu experiencia personal? En términos del COVID y todo claro, eso. Sí, obvio, sí, por ese lado. Bueno, no sé, es como... Está bastante tranquilo, creo, porque sobre todo, digamos, exceptuando quizá a Uruguay y a Paraguay, en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, la situación está como, ¿cómo decirlo? Preocupante, pero no crítica de ninguna manera. Entonces es como raro.
digamos, ¿no? O sea, me parece que hay como todavía una especie de compás de espera de que no se descontrole demasiado en los barrios más pobres, que ahí me parece que es el problema más serio socialmente hablando, digamos. Pero, y bueno, y es muy rara la fisonomía de la ciudad con la cuarentena. Hay que ver si se van liberando, si es posible liberar un poco más de actividades para la semana que viene, pero por ejemplo, que creo que toca ya. Pero no se vive una situación caótica ni nada que se le parezca. Un poco de hartazgo en la gente, ¿no? Hay mucha gente que está cansada y mucha gente que también está bastante desesperada porque necesita trabajar. El problema es que lo más probable es que aunque pueda volver a trabajar, no va a poder trabajar de la misma manera, ¿no? Entonces tampoco va a recuperar el nivel que tenía antes, que tampoco era fantástico. Claro, Así que eso, digamos, como balance, es difícil resumirlo, ¿no? Pero por ahora no es una cosa crítica ni cerca. claro, a diferencia de nosotros que el confinamiento fue muy al principio y decretado de forma voluntaria de alguna forma, si bien la gente acá al principio accedió de buena manera y como se vive otra situación, pero en el caso de ustedes es con control, o fue con control, ¿no? Ahora quizás las cosas están un poco más laxas, decís. Ahora está más laxo el control, sí, sí, definitivamente. Es un poco más duro en los accesos, ¿no? A la ciudad. Tenés que tener un permiso para entrar y salir, una autorización, pero dentro de la ciudad es bastante laxo, exceptuando, qué sé yo, que descubra a alguien que están haciendo un casamiento de 70 personas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? No es que no pasa, pero, pero tampoco es que salís por la calle y te piden el documento ni nada que se le parezca. Yo no conozco a nadie que haya pasado eso, la verdad. Bien, En quizás todo caso, gentilmente te dicen, qué sé yo. Quizás si te concentras mucho, los uruguayos somos muy de consumir medios argentinos, históricamente eso creo que nos viene, quizás las generaciones más nuevas no tanto, pero los que somos un poco más grandes nos criamos con la televisión argentina, entonces siempre es como un foco de atención y si vos te concentrás muchas veces en los medios, la situación suena diferente a como vos la estás contando. No, seguramente, yo no miro televisión, es para trastornarse eso. O sea, es como, no, están locos. La tele, qué sé yo. No sé. Ahí claramente hay una diferencia del relato que vemos si prendemos la televisión al relato que vos nos estás haciendo, Mariana. Claramente parece que fueran dos países, dos mundos, dos ciudades. Pero para mí también. O sea, si yo prendo la televisión y miro la televisión de Argentina, no es eso lo que estoy viviendo yo, ni la mayoría de la gente. O sea, es un nivel de histeria altísimo, digamos, el que se vive en el periodismo de la televisión. Que supongo yo que tiene que ver con que les debe estar yendo bien con esto, ¿no? Como que debe tener bastante rating y eso. Bien, en este tiempo y ya yendo al plano personal, te cayó un nuevo trabajo, digamos, de alguna forma. ¿Cuál es el alcance? Contanos un poco qué significa ser nominada directora de letras del Fondo Nacional de las Artes, desde lo práctico hasta pasando por los desafíos a los cuales crees que te vas a enfrentar, ¿no? O te estás enfrentando. Recién empiezo, así que todavía eso creo que lo voy a ir más averiguando, pero el Fondo Nacional de las Artes es una institución que lo que hace es, bueno, básicamente fomentar, en mi caso, el área de letras con varios métodos, con premios, que es lo menos interesante, porque el premio se da como a la trayectoria y cosas así, con concursos, con becas, con subsidios. Y se hacen, creo que este año se hacen 2, una cosa así. Y no son montos muy importantes, pero las convocatorias son muy amplias y sí, es como una especie sirve para conocer nuevas voces y también para
para ayudar en emprendimiento. Yo creo que este año sería interesante, todavía lo tengo que hacer, ver de dar una beca, un subsidio a las editoriales independientes que con la pandemia y con la cuarentena la van a pasar bastante mal, y con la crisis económica que va a venir posteriormente y que ya venía de antes. Y está bueno ampliarlo porque el fondo es una institución bastante tradicional. Entonces me gustaría ampliarlo a fanzine, a cómic, digamos, o como expresiones donde aparece la literatura, que no son las editoriales con los libros tan convencionales, quiero decir, ¿no? Y me parece como que lo más importante, Argentina es un país muy grande, y Buenos Aires, como ustedes lo ven y lo ven en los medios y todo, es como que acapara toda la atención, acapara absolutamente todo. Quiero decir, incluso en esta cuestión de la pandemia, toda la Argentina, sacando Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, no está en cuarentena. Y eso es un montón de gente, y incluso casi que no hay casos de virus, y estamos hablando de un territorio enorme donde esto se logró controlar. Y esa diferencia de atención, o sea, del foco todo el tiempo puesto en esta ciudad y en los alrededores, y un poco en Rosario, a lo mejor un poco en Córdoba, pero fundamentalmente acá, para mí le hace perder muchísima riqueza, en este caso literaria y cultural, a este país. Y el fondo es como una herramienta formidable para eso, porque tiene la capacidad institucional de llegar a todas partes. Entonces a mí lo que me interesa es que aparezcan escritores de San Juan, escritores de Tierra del Fuego, escritores de Río Negro, escritores, digamos, de Misiones, escritores de toda la variedad cultural y de experiencias que tiene el resto de la Argentina, y que se den a conocer en Buenos Aires, después de que se desarrollen digamos, editoriales o lo que sea en sus propias provincias, también es interesante, pero eso es otro proceso que yo con el que yo no tengo nada que ver. Eso es como a nivel más ministerial y una cosa más grande. Pero como a nivel de concurso, digamos, a mí me interesa llegar a esos lugares, porque me parece que ahí hay voces que no se están escuchando por esta especie de cabeza de Goliat que hay, que termina consumiendo toda la atención, todo el tiempo, y que eso yo creo que en realidad nos empobrece, o sea, nos pone histéricos y nos empobrece. Y que en un país tan grande es injusto, o sea, es como, no debería ser así, pero bueno, ese es como para mí el desafío más importante, como achicar la influencia literaria de Buenos Aires, aunque sea en esta cuestión de los concursos, quiero decir, ¿no? Porque eso ya está dado así, es un poco imposible. Pero hay maneras, hay estrategias, digamos, de estimular la aparición en todo el resto del país, que no es Buenos Aires, que es mucho. Y romper un poco, digamos, ese centralismo. Me quedé pensando también cuando contabas lo de abrirlo a otras variables como el fanzine, el cómic. Leía una de las justificaciones que daba la directora del Fondo Nacional de las Artes a la hora de elegirte, Diana Sayeg, no sé si lo pronuncié bien, que decía textualmente: las razones para elegirla fueron varias. Alguien como Mariana, con una mirada fresca y amplia, con seguridad tiene una llegada a los jóvenes. Esa mirada con llegada a los jóvenes es fundamental, porque el fondo tiene que dejar de ser una entidad tan anquilosada y tan seria para abrirse a jóvenes creadores. Así que si sumamos esto a esa cuestión más federal que le estás poniendo, tenemos como un lindo combo, ¿no? Sí, igual yo con eso, tiene razón ella. Igual también hay un problema que es como de también como el prejuicio invertido con los jóvenes, ¿no? Como darle becas solo a los jóvenes, como si una persona, yo tengo 46 años ya, y yo hacía fanzines cuando tenía 18. El fanzine no es una cosa nueva, quiero decir. O sea, como que hay, viste, es como la gente que, no sé si les pasa a ustedes que gente que fue joven en los 60, ¿me entendés? Sí. Que yo supongo que si fuiste joven en el 68 te tomaste un ácido, ahora tienen, no sé qué, 70 y pico de años y se visten de viejos con los zapatos, con el taco de determinada manera, ¿viste? Y vos decís, ¿qué les pasó? No digo que se vistan como los Rolling Stones, ¿me entendés? Claro. Pero
pero me parece que como hay una forma de ser adulto después de un tiempo, que también pasa con los géneros, ¿viste? Como la gente que deja de leer ciencia ficción a los 22 años porque es de nerd o es juvenil. Como me parece que hay yo le digo edadismo a eso, ¿no? Como que la gente no sé, las becas solo hay que darse a los jóvenes, porque los jóvenes lo necesitan, como si una persona de 50 años sí o sí tiene la vida hecha, o no necesita un dinero para ganar tiempo, por ejemplo, para escribir algo, o sea, no, o como si, no sé, fuese solo válida la voz de una persona de 25 o de 30 años, que por ahí no tiene nada que decir, digamos, entonces, como que me parece, digamos, que a lo mejor lo que es interesante con esto de la cuestión juvenil es que hay cosas que ya son viejas, digamos, pero que a ciertas entidades de la cultura oficial o de la cultura así como más careta, digamos, más, no sé cómo decirlo, pero sí como esa cultura que piensa la literatura, el arte, las artes plásticas como una cosa muy solemne, todavía no llegó, qué sé yo. Y nada, vos estás, qué sé yo, te pones a pensar en esas cuestiones y no sé, ves los cómics, no sé, Sandman, ¿cuándo es? ¿93? Una cosa así. ¿Cuántos años hace de eso ya? Sí, acá tenemos un experto que está escuchando, que es el señor Quarantino, uno de nuestros columnistas, que seguro te va a decir, yo no tengo exactamente la fecha. Rodrigo, ¿te acordás, Sandman? Y yo creo que es acertada la respuesta, yo creo que si no es 93 es 92 la primera edición en Estados Unidos. Sí. Entonces seguir pensando que eso es como cultura joven es un poco loco. Eso fue cuando yo era joven. Quizás, de hecho, quizás se habla de joven porque sigue siendo rupturista de alguna forma. Sí, pero digamos, eso es lo que hay como que incorporar de alguna manera, porque si no es como que te queda como que la pintura es el impresionismo, digamos. Y como eso, como una mirada súper sí, anticuada, cuando en realidad la cultura es totalmente dinámica y la cultura juvenil ya se convirtió como en la cultura oficial y en algunos casos, digamos, esa cultura juvenil mía, de cuando yo era joven, ya pasó como a ser vieja. Yo hablo con qué sé yo, hijos de amigos que tienen 20 años y les digo, qué sé yo, Nick Cave, que para mí era como, wow. Cuando yo era joven, no saben lo que es. O sea, no saben lo que es. No saben si es el nombre de un grupo, de un tipo, de un escritor, de un músico. No saben lo que es. Entonces, quiero decir, hay como, digamos, y eso todavía como que no se incorporó a ciertos estamentos de la cultura oficial. Entonces, como que me parece que, digamos, que hay que hacer como un esfuerzo de meter nuestra cultura, la de gente de nuestra edad, en un lugar, como darle cierta validez, digamos, ¿no? O sea, como que no sea como... a mí me resulta muy chocante y muy raro que un escritor que fue, no sé, una superestrella en los años 80 o 90 todavía sea como un escritor de culto, un delirio. Es como, ya está, hace 40 años, dinamicemos, es todo muy rápido. Un Bret Easton Ellis, por ejemplo, un Bret Easton Ellis que es considerado todavía un transgresor y capaz que también capaz que su literatura podría encajar en esos parámetros que estás diciendo cuando ya su libro American Psycho debe estar por cumplir más de 30 años en estos momentos, ¿no? Sí. Claro. O más o menos. El Neuromante de William Gibson, que es un libro que se enarbola como eternamente de vanguardia, que es del 84. Claro, por ejemplo. Que... O Philip Dick, ¿me entendés? O sea, como esas cosas que son los años 60, ¿no? Ya que hablaste de Nick Cave, me da pie para preguntarte sobre influencias. Y bueno, si se te lee, las musicales siempre están presentes y hacia ahí va la pregunta. ¿Tenés más influencias musicales que después las pasás a la escritura que propiamente literarias o es una combinación de las dos?
Es una combinación de las dos, pero la música me suele estimularme más que la literatura en general. Me gusta más, digamos. Y la incorporo mucho y la asocio mucho también. O sea, es como, me gusta la música con referencias literarias, me gusta como, aunque no la tengan en sí, a lo mejor incorporarla yo. Bueno, la cultura rock es un poco eso también, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo leía Rimbaud porque la vi a Patti Smith con una foto de Rimbaud. Entonces dije, ¿y esto qué es? Y fui. Y después, al revés, ¿no? Me acuerdo cuando era re chica, me gustaba mucho Duran Duran, y, y ellos nombraban a los Sex Pistols en una nota, por ejemplo, y después yo dije, voy a buscar a los Sex Pistols, porque me gustaba Duran Duran, entonces quería ver cómo eran los Sex Pistols. Y leí una nota sobre los Pistols, y los Pistols hablaban de Guy Debord, por ejemplo. Entonces ahí llegabas al situacionismo, y así. Quiero decir, o sea, a mí como esa conexión, digamos, todavía es una conexión que a mí me hace muchísimo sentido. En el caso de Nick Cave, por ejemplo, es un autor que yo relaciono mucho con el gótico sureño y con toda una literatura que a mí me copa y que me influencia mucho. No con la literatura de terror, porque eso no es lo que hace Nick Cave, pero con esa cosa muy, muy no sé, y a la vez traducida, ¿no? Porque él no es norteamericano, pero es como un norteamericano fan de Johnny Cash y fan de Hank Williams y fan de ese country oscuro, decadente, ¿no? Como fan de Elvis, como toda esa cuestión, pero es australiano, que lo traduce de alguna manera al sur del mundo, por más que sea un anglosajón. Entonces, digamos, todas esas mezclas es lo que me interesa y que terminan siempre apareciendo en mis libros, porque yo trato de que en mis libros aparezca bastante como mi mundo, ¿no? Lo que me interesa. Entonces, sí. Y dentro de lo anglosajón, me da la impresión, si no me corregís, más allá de que nombraste a un australiano y nombraste su gusto por algunos aspectos culturales norteamericanos, que te gusta más lo inglés, lo británico, ¿o no? ¿O es una mezcla? No sé, depende, ¿no? A mí de Estados Unidos, la cultura norteamericana en muchos aspectos me gusta muchísimo. Diría que los dos. Diría que yo tengo como una anglofilia importante, digamos. Pero no sé. Si vos me decís quién te gusta más, música, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te gusta más, Suede o el country? Y no puedo tomar esa decisión. Me gustan igual y por diferentes razones. Y en diferentes como sensibilidades de mi sensibilidad, por decirlo de alguna manera. O sea, me resuenan en lugares totalmente diferentes. Pero sí tengo es cierto que tengo como una fascinación importante por lo anglo. Últimamente más grande, más vieja, digamos, estoy como dándole muchísima más importancia a lo latinoamericano, especialmente de la gente de mi generación y un poco más grande. Como que ahí encontré una especie de cuestión con los escritores y eso con lo que me identifico mucho. Pero diría que es algo más reciente. No lo digo orgullosamente, quiero decir, ¿no? Pero bueno, uno no elige tampoco su educación sentimental, digamos. Totalmente. Ya que hablaste de lo latinoamericano y que vos, sobre todo por tus últimas publicaciones, se te encasilla en el género de terror. ¿Qué peso tiene para vos el terror en la literatura latinoamericana o hispanohablante o como se llame? Como género muy poco, porque no hay una tradición como hay en otros países. Creo que el terror lo que tiene en América Latina es una tradición de lo real, digamos, ¿no? La vida. Entonces... hay inspiración acá, digamos. Sí, total. Entonces, quizá por eso, porque eso lo hablé muchas veces con un escritor de terror mexicano que es bastante amigo mío, que se llama Bernardo Esquinca. Y Bernardo me ponía ejemplos como, por ejemplo, me dice, Mariana, ayer no hubo lugar en la morgue por X motivo,
y andaba por Guadalajara un camión con cadáveres, lleno de cadáveres, dando vueltas por Guadalajara. Lo vieron los vecinos, lo filmaron con teléfono, lo denunciaron, qué sé yo, y nada, y fue la noticia del día, qué sé yo. Y ni siquiera eran cadáveres de un crimen narco, ni de violencia institucional, ni de violencia de las tantas violencias que desgraciadamente sufre México, sino era sencillamente que había un problema burocrático con la morgue y no lo podían enterrar. Entonces él me decía, ¿cómo hago yo con eso? O sea, ¿cómo hago con esa realidad para llegar al género, al terror que de alguna manera es metáfora? Cuando es tan apabullante. Entonces el terror que hace él es como está bastante despegado de la realidad. El que hago yo no, por ejemplo. Sí, irrumpe siempre de lo cotidiano tu terror, ¿no? Es como que sí, situaciones cotidianas y de repente hay como un quiebre ahí. Sí. Y yo creo que, digamos que en el terror de la política y del cotidiano y de las violencias de América Latina, creo que de ahí puede emerger el terror como género y metáfora. Yo eso lo aprendí de Stephen King, la verdad. O sea, no lo aprendí o sea, lo que él hace con... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque es fácil, porque todo el mundo vio más o menos la película. Pero Carrie, por ejemplo, Carrie es una peli que es sobre bullying, sobre una masacre escolar y sobre fanatismo religioso, que son como 3 problemas sociales norteamericanos. Y él con eso hace una novela sobre una chica que tiene telequinesis y termina matando a todos sus compañeros. Les arruino el final, pero es muy famoso Carrie, así que si no lo vieron lo tendrían que haber visto ya. Bueno, la cuestión es que cuando yo entendí eso, digamos, ¿no? Ese mecanismo de que este hombre que renovó el terror toma cosas de la realidad social de su país y hace ficción con eso, pero hace un libro de terror, porque Carrie es un libro de terror. Entendí que eso se podía hacer con nuestra realidad pensando bien. Entonces hay cuentos míos que toman la violencia policial, hay otros que toman la violencia contra las mujeres, hay muchísimos que trabajan el tema de la dictadura, y hay otros que son como más personales, personales no míos, quiero decir, sino más cerca de las personas que trabajan con la locura, que trabajan con la claustrofobia, con cosas así. Pero yo creo que, digamos, que yo siempre quise escribir terror, pero no quería escribir un terror a Lovecraft, digamos, despegado, así como tradicional y despegado de la realidad, porque me parecía que no tenía sentido. Entonces cuando empecé a escribir terror dije, voy a escribir un terror que sea un terror de mi época, un terror de las fobias de mi sociedad, etcétera. Entonces, bueno, y esta salió lo que salió. Esta realidad universal, pandémica que estamos viviendo, ¿te parece que puede inspirar literariamente para el género de terror? ¿O está relacionada capaz que más con otros géneros? Con eso que está tan de moda ahora, que es hablar de las distopías y de esas realidades como paralelas. Para mí tiene mucho más que ver con la distopía, porque por los elementos también tecnológicos y de trazado y de buscarte con el celular, quiero decir, ¿no? Y de los estados marcando tiene algo tecnócrata el manejo de la pandemia. No lo digo como una crítica, lo digo como un hecho, digamos, ¿no? Que se presta muchísimo más a un registro distópico o de ciencia ficción que a un registro de terror. A primera vista, quiero decir, ¿no? Igual a mí lo que me pasa con la pandemia es como que no me estimula para nada la imaginación en ningún sentido. Escribí un par de cosas que andan por ahí porque yo escribo a pedido y no tengo mayor problema en escribir a pedido. Escribí un texto que es como una fantasía súper oscura en el caso de que estés el COVID-19, entonces escribí como qué pasa si sigue el COVID-20, 21, 22, 23, entonces escribí como un pequeño relato inspirado en Nunca me abandones de Ishiguro sobre el COVID-42, digamos, dentro de muchas décadas, con una vida que continúa así, así o parecido, digamos. Pero creo que eso es como algo que me lo pidieron, o sea, como imagínate un texto de ciencia ficción o distópico sobre el futuro partiendo de esto,
y lo que hice fue elaborar una ansiedad personal, que es qué pasa si no podemos volver a la vida como era. A mí la vida como era me gustaba, digamos. O si quedan islas, digamos, ¿no? Donde más o menos la gente vive en la vida como era y el resto del mundo no. Parece que estaría en muchos lugares todo volviendo como una nueva normalidad, que luego será normalidad con la vacuna. Después veremos qué hacemos con las consecuencias económicas, ¿no? Y si esto, y en los primeros días vieron que había como una cosa de que esto va a romper el capitalismo, y no sé qué, que a mí Exacto. todos esos discursos esperanzados, bien intencionados, siempre me parecen como histeria, ¿no? Como así, miedo a morirse, entonces la gente piensa, vamos a salir mejor, o decir, bueno, en general nunca salimos ni mejores ni peores de las cosas, sino que vamos sobreviviendo, ¿no? Pero a mí no es una situación que me provoque otra cosa que no sea, o sea, no me provoca cuestiones creativas para nada, o sea, me parece un momento feo que tenemos que pasar, que tiene que pasar la humanidad, que ojalá vuelva como a una normalidad más o menos pronto, lo que sea que sea la normalidad, pero quiero decir, o sea, que no vivir como con miedo y con distancia, de que podamos volver a juntarnos, no sé. Es como que hay algo que las cosas, a mí lo que más me gusta en la vida es ir a recitales, ir a comer afuera, juntarme, bueno, por ahí juntarme tanto con gente, para qué les voy a mentir, no. Pero sí estar como en lugares donde hay mucha gente, ver fútbol, no sé. Y eso es como son las cosas más copadas de la vida, y como pensar que eso no va a volver por un tiempo largo, no es algo que me estimule creativamente, sino más bien todo lo contrario, me deprime, no tengo ganas de hacer nada, digamos. Eh, entonces estoy un poco así. Pero si lo tengo que pensar fríamente, me parece como que es más apto para la ciencia ficción que para el terror. O sea, que Para mí. no te quería interrumpir, pero los dos textos, el texto que citabas, el cuento que citabas que fue publicado por Página 12, lo leímos hace unos días acá, y antes, bastante antes, cuando todo recién comenzaba, habíamos leído acá en Radio Azotea también algo que escribiste para la revista de la Universidad de México, que ya era una cuestión más personal, donde Sí. contabas un poco eso que te pasaba, ¿no? Que la gente se comunicaba contigo y te decía, oh, esto ni que lo hubieras escrito vos, ¿no? Que Terrible. lo ataban por Eso, ese lado. eso es terrible, porque aparte sentís como que tenés la culpa, ¿viste? No sé, es una cosa rara. Como que lo provocaste de alguna manera, porque decís, yo no escribo nada parecido a esto, creo que nunca escribí sobre Bueno, un y contagio en mi vida. en eso que escribías para la Universidad de México, te hacías varias preguntas, y como fue hace unos meses, me gustaría saber si encontraste respuestas, o te hacían algunas preguntas, ya no me acuerdo, pero por ejemplo te preguntaban qué miedo te genera el aislamiento, qué trauma te puede traer, qué va a pasar con la humanidad, cómo construimos la nueva normalidad. No encontraste respuesta para esas preguntas No, todavía, y no estás no, buscando claro. esas. Y no, claro, ¿quién las puede? Y aparte, además, digamos, puede haber gente que puede ensayar, yo creo que hay gente para todo en la vida, ¿no? Y hay gente que puede ensayar respuestas para eso y ponerse a pensar respuestas para eso, pero yo no creo que necesariamente un escritor sea una persona que creo que lo pongo en la nota, yo no creo que porque trabajes con el lenguaje vos tengas más, ni más lucidez, ni más capacidad para analizar situaciones. Creo al contrario que el escritor suele vivir vidas bastante extrañas, pasa mucho tiempo solo, pasa mucho tiempo con libros, pasa mucho tiempo viviendo como en mundos paralelos. Y estos como shocks de realidad que causan cosas así. Creo que hay escritores que tienen una voluntad de intelectual público, les vienen muy bien, o sea, que les sirven mucho a ellos y que pueden como expresarse de esa manera, pero otros que tienen como sensibilidades un poco más introspectivas, lo que te produce es como una sensación de extrañeza y la demanda cuando estás transitando esa extrañeza, no lo digo solo como escritor, digo en general, ¿no? O sea, la gente, hay un montón de gente que puede como
como ensayar respuestas, ideas, imaginarte cosas, y otro montón de gente que queda como muchísimo más choqueada y tratando de ver qué pasa y qué sé yo. Y pedirte respuestas en particular porque seas un escritor es una cosa que yo no voy a entender nunca. Saco de esto a los escritores que tienen una voluntad de intervenir públicamente, pero que es muy... suele ser muy notorio eso, ¿no? Porque tampoco, digamos, justamente porque tienen voluntad de pronunciarse públicamente, lo hacen seguido. Entonces me parece que ahí hay como una cuestión de un montón de gente que trata de pensar las cosas, que yo sí sé que no es un escritor literario, pero sacó un librito sobre la pandemia a los 25 minutos, una cosa así, Sí, ¿no? creo que se llama Pandemia incluso, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, hay gente que tiene como ese impulso, digamos, ¿no? Por ahí no tan ladri, como se dice, pero quiero decir, mucho más inmediato, pero eso no tiene que ver con trabajar con la palabra ni con imaginarse mundos, digamos. A mí la pandemia, la sensación que me da es como de hiperrealidad, no de nada que tenga que ver con la ficción, que es lo que más trabajo. Me parece como el grado cero de lo real, digamos, ¿no? O sea, es una realidad sumamente extraña, sí, pero, pero que pero muy real, muy palpable, o sea, ¿no? O sea, tener miedo de contagiar, tenés miedo de contagiar a los viejos, tenés como, no sé, como cosas muy inmediatas, que tenés que resolver en la vida cotidiana también, con todo lo que implica como retirarse de lo público, no más a trabajar, no sé, un montón de cosas que es cuando, como te preguntan, ¿cómo se imagina el día después? Y vos decís, ¿qué día después? Y no sé cómo resolver, no sé, el problema que tiene una amiga que necesita llevar un paquete no sé, 200 kilómetros de distancia y no consigue los permisos. Quiero decir, tus problemas terminan siendo esos, no, es como pensar que el escritor de alguna manera vive, y es un poco, viene a la conversación que estábamos teniendo más temprano, de pensar como que vivís en una especie de castillo, donde estás ahí con tus libros y no sé qué, y eso es cierto un rato, ¿no? Y ese castillo suele ser imaginario, pero no es la vida real, el escritor es una persona. Ma- Mariana, te saco un poco de la pandemia y voy a algo que quizás nos une o no. Hoy hablábamos más temprano y me quedó colgado, pero no quiero dejar de preguntártelo, de la cantidad de literatura de terror que hay en Latinoamérica. ¿Cómo te llevas con el cuentista de terror que compartimos uruguayos argentinos, Horacio Quiroga? ¿Te parece muy lejano en el tiempo? ¿Te inspiró? ¿No te inspiró? Me parece muy lejano en el tiempo, pero me inspiró un poco, sobre todo en mi última novela, pero me inspiró, es loco, ¿en qué? Porque me inspiró geográficamente. Horacio Quiroga, en el momento en que decide irse a vivir a la selva en Misiones y que elige ese paisaje como el paisaje del horror, que no es tan común, no tuvo una tradición después. O sea, es como que está eso que hizo él después de tener como su tragedia en Uruguay, venirse a vivir acá y se fue a vivir allá, a la selva, tuvo también su tragedia, su mujer que se murió allá, toda la locura. Escribió esos cuentos macabros que la mayoría son en la selva y ninguno, casi ninguno es sobrenatural. Ni siquiera el almohadón de pluma, que finalmente termina siendo un bicho también, ¿no? Em, pero esa naturaleza hostil y ese paisaje sí me inspiraron. Me queda lejos, sí, me queda lejos, sobre todo formalmente. Quiero decir, los cuentos de Quiroga son cuentos que terminan con un final sorpresa y como todo un montón de cosas que me parece que ya en el cuento están un poco como que pasamos de pantalla, ¿no? O sea, son cuentos muy clásicos, son cuentos muy de su época, son cuentos muy tradicionales. Y a veces me fascina más él como personaje que él como escritor. Pero escribir sobre esa zona, que es como una especie de triángulo de las Bermudas de América Latina, ¿no? Que es esa selva misionera que es un poco Paraguay, es un poco Brasil, es un poco Argentina, y que están
potente, ¿no? Es algo que en mi última novela, sobre todo en Nuestra parte de noche, yo creo que en parte elegí que los sucesos sobrenaturales pasaran ahí como una especie de conexión con el paisaje y con la intensidad de la naturaleza de esos cuentos. Aunque, insisto, esos cuentos no son cuentos sobrenaturales la mayoría, son cuentos donde el horror ocurre por el enfrentamiento del hombre a la naturaleza. Bien, Mariana, ha sido un placer esta charla, la seguiríamos por un rato largo más. Podríamos estar mucho tiempo más, pero te queremos dejar libre. No sería justo para ella. Sí, es verdad. Solo nomás la última, si recién citabas tu última novela, Nuestra parte de la noche, pero venías antes de Las cosas que perdimos en el fuego, o sea, una producción que me imagino intensa por lo corto del periodo entre las dos obras. Incluso leí por ahí, pero no sé si es cierto que las escribiste casi que en paralelo o en algún momento se mezclaron los dos, si estás produciendo algo o si por ahora estás también con este momento especial, con la producción literaria en pausa, digamos. No, estoy en pausa. Igual no me preocupa demasiado, digamos, estar en pausa, porque tampoco tenía proyectado, o sea, no es que estoy en pausa, o sea, la pandemia hace que esté en pausa porque no se me ocurre nada ni tengo ganas de escribir nada. Pero tenía en mi cabeza la idea de estar un tiempo sin escribir porque la novela la tengo bastante cerca en el tiempo, bastante fresca. Es un universo enorme que tiene todas mis influencias y necesito personalmente como una distancia para volver a encontrar otras obsesiones, otra historia que me dé ganas de escribir y qué sé yo. Entonces este tiempo, digamos, como yo la verdad es que produzco bastante, voy a sacar en Chile un libro con producción periodística. Hay un libro que yo escribí que es un libro bastante loco que se llama Alguien camina sobre tu tumba, que es un libro de viajes a cementerios, o sea, de recorridas en cementerios del mundo. Voy a sacar una nueva edición con 7 nuevos, así que estoy trabajando en eso, que es no ficción. Y cosas de ficción no tengo todavía nada, pero yo tenía planeado no tener nada claro, porque es verdad lo que me decían, Las cosas que perdimos en el fuego salió en el 2016. En el medio saqué otro librito chiquito que se llamaba Este es el mar, que es una novela corta. Y la novela fue 2019. Todo ese tiempo sí, todo se superpuso. Y fue como una explosión como de temas y de tiempo y de escritura y de estar obsesionada con ese montón de cosas mientras al mismo tiempo trabajaba y también como les iba bastante bien, viajaba para presentarlas y no sé qué, que yo también necesitaba creativamente, quiero decir, ¿no? Una distancia y un ponerme a pensar qué tengo ganas de hacer ahora, porque la novela además es súper larga, son 700 páginas. Y fue difícil cortarla y fue difícil editarla y fue como así, como un proyecto muy grande. Y a veces yo siento cuando uno hace un proyecto muy grande, meterse en otro tan rápido no es lo más inteligente que uno puede hacer, digamos, ¿no? Sino más bien pensar, calcular, qué sé yo. Capaz que dentro de un año, si todavía no se me ocurrió nada, me empiezo a preocupar y digo, a lo mejor ya dije todo lo que tenía que decir y eso pasa. Y no tengo esa sensación ahora y tampoco tengo ese miedo, estoy como tranquila. Y estoy haciendo otras cosas en no ficción, que eso está bueno, o sea, siempre tener a mano la no ficción, a mí siempre me ayudó bastante como en estos momentos que no son bloqueos para nada, sino más bien son como baches, ¿no? O sea, momentos como de calma, de decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? Yo mi primera novela la publiqué en el 95 y la segunda en el 2004. Entonces no tengo como esas sensaciones de urgencia, ¿viste? De tener que poner otro libro. Creo que eso tiene mucho más que ver con el mercado editorial y las editoriales que se ponen muy ansiosos con esas cuestiones, sobre todo si te va más o menos bien, digamos. A mí no me va, yo no soy George Martin, quiero decir, ¿no? O sea, pero, qué sé yo. Un poco la atención llaman los libros, entonces me parece que hay que no hay que hay que tratar de tener unos tiempos, por supuesto, propios, quiero decir,
uno va a tener esas ansiedades también. Yo no me quito del medio de eso. Estoy tratando de encontrar un equilibrio, más vale. Bien, y para los que consumimos lo que escribís, que mientras tanto nunca nos falten tus escritos para el suplemento Radar, ¿no? Me imagino que seguís con eso y bueno, te seguiremos por ahí atentamente. De hecho, estoy escribiendo la tapa del domingo, es una entrevista a Blixa Bargeld de Instrucción de No Bauten, que es una de mis bandas favoritas. Y yo soy re fan de él, así que estoy en un problema enorme, que es que estoy arriba, mientras hablo con ustedes, tengo arriba del escritorio como mis, no sé, 30 discos de No Bauten y mis 10 libros, y todo me parece relevante. Tengo que escribir una nota de 17.000 caracteres, así que estoy como en la crisis de qué es lo que dejo afuera, que va a ser básicamente casi todo. Bien. Pero bueno, va a estar bueno. Bien, Mariana, agradecimiento eterno de nuevo por estos minutos. No, de nada, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Uruguay. Hablamos en cualquier momento. Gracias por el tiempo y la buena onda, y sobre todo la disposición para en esta época atendernos y dejar tanta buena cosa. Gracias por tus todo palabras. bien, espero poder cruzar pronto y que nada, que nada, poderme tomar una cerveza en algún lado. Hagamos ese asado cuando vengas. Dale. Un abrazo. Pasó Mariana Enríquez entonces, la escritora argentina, escritora y periodista, bueno, dejando un montón de cosas. Nos vamos a escuchar algo de música porque Radio Azotea todavía sigue, todavía no terminó. No sé si el señor Cuarantino después de esto cómo reaccionará para dejar este programa bien arriba. Me gusta poner un poco de presión para nuestros columnistas, pero todo sucederá después de una vieja canción darky uruguaya de una banda que se llamaba Zona Prohibida, que tenía en voces a Gustavo Dorman y que hacían una canción que se llamaba Jugando Sola, que sonaba y suena así.
Una canción que llega desde los oscuros años 80 en Uruguay. Qué divino. Dorman. La banda que lideraba Gustavo Dorman, pero que tenía a Carlos Sosa del otro lado. Y del otro lado no me puedo acordar el nombre, pero era un polaco que vivía en Uruguay, que era el hijo de un funcionario diplomático de la Embajada de Polonia. Y Zona Prohibida ensayaba en la Embajada de Polonia. Ese es un dato excelente. Lo bueno. Quedaría por tener esa cama de seguridad y ver qué pasaba en esos ensayos tan divinos. Así llegaba con esta canción entonces y pasaba hace un rato Mariana Enríquez. No me quiero olvidar, aunque no está escuchando, pero no me quiero olvidar de agradecerle el contacto, porque imagínense, Mariana Enríquez, o sea, es una escritora consagradísima. Nos atendió, nos dedicó 45 minutos para hablar al aire con esa calidad, divertiendo conceptos de todo tipo, mientras tenía que escribir la tapa para el suplemento Radar de el fin de semana. No quiero olvidarme de nuestra amiga Silvina Natale, que fue la que nos hizo la gestión para que llegáramos a Mariana Enríquez con facilidad, ¿no? Como la conoce personalmente. Enorme. Nos consiguió, le pedí encarecidamente que le escribiera, que le dijera que unos ridículos de Montevideo le iban a escribir, que no les contara mucho de nosotros por para suerte. Que no se asustara, pero que le dijera que teníamos un programa prestigiosísimo de radio. Tremendo. No, mentira. Pero bueno, la cuestión es que no es que uno pueda hablar todos los días con una persona de este tipo, ¿no? Y bueno, el programa 50 de Radio Azotea la metimos, pese a quien le pese, incluso algunos integrantes del sindicato Lacra. Ah, claro. Están enojadísimos y gritan y patalean y etcétera, etcétera. Lacra es inmenso y tiene muchas aristas. Si algunas no están de acuerdo, seguramente otras sí. Patalean desde allá, desde la lejanía, se quejan, lloran, gritan. Nuestro común amigo Guille, Gabriel Conti, desde su casa en Parque Valle, diría: los patos le tiran a las escopetas, o su máxima mayor, que es los perros cagan en los monumentos. Esa es buena, esa me es gustó. Muy buena. Yo me quedé con dos cosas, sobre todo en el cierre. Lo mal que me sentí cuando dijo: estoy cerrando la tapa de Radar, y nosotros estábamos hace 45 minutos hablando con un programa que se hace de la azotea de mi casa, le estábamos robando el tiempo. Y después dije, bueno, hagamos todo lo posible para conseguir esa edición impresa, y ya prometo ponerme en esa empresa, conseguir esa edición impresa para tenerla, porque claramente no va a ser igual a todas las otras que disfrutamos. Vos decís que alguna frase que se va a deslizar en la nota puede estar inspirada en esta charla que tuvimos hoy. A tanto no llego, pero cuando yo la vea en reiteradas oportunidades en mi domicilio, y cuando tú la veas en el tuyo, te va a traer recuerdos de este momento, de esta situación y de este programa. Por tanto, es como, no sé, como tener el gráfico de la tapa negra vergüenza, el 5-0 Colombia-Argentina. Exacto. Bueno, me parece que pasa por ahí. Por tanto, voy a empezar a moverme a ver de qué manera se puede hacer. Antes de Cuarantino llegaron varios mensajes a propósito del programa 50, con saludos, con felicitaciones. No me gustaría dejar afuera por lo menos alguno de ellos. Está el comandante Diego López, amigo y ex compañero. No es Diego López el ex técnico de Peñarol, ¿no? No es el Memo Diego López, sino es uno de los tipos que más domina la estadística deportiva del Uruguay. Y está prendido a Radio Azotea, es un oyente habitual, y su saludo fue textual: felices azoteas de oro, gigante, gente, un abrazo, dice el comandante Diego López. Después está mi madre, que manda saludos, y después tengo un par de mensajes de esa gente que ya empezó a lagrimear con la posibilidad de que estamos en la bajada. Se cierre la azotea. Estamos en la bajada, gente. Se clausure esa puerta. Entiendan que nada es para siempre. Y el primero dice: no me digan eso, gurises. ¿Cómo que no va más? El sábado cumplo 41. Aguanten unos días más. Si es por abrigo, les consigo unas camperas. Abrazo, dice Martín, el felicérgico. Después el arquitecto Rodolfo Batista, que siempre está prendido a Radio Azotea, pregunta si está frío, lo cual le contestamos que sí, pero no es de las peores noches a la hora de cierre en la azotea. Y después
contrario a lo que tú pensabas, Guille, y con esto cierro para meternos en lo que tiene para decir Cuarantino, en un martes complejo para ser columnista después de Mariana Enríquez, estaba del otro lado Silvina Natale, escuchándonos, escuchándote y escuchando a su amiga Mariana Enríquez, y solo se animó a poner un jaja, estoy escuchando jaja. Bueno, hay que comprometerla a Silvina Natale, que si las fronteras se abren y Mariana Enríquez llega a Uruguay a tomar esa cerveza, que organice algo, ¿no? Ese asado, por favor. Que organice algo ya, que ponga la casa ahí de la Ciudad Vieja y, porque como ¿no? Y vamos a ir pensando en qué hacemos, ¿no? Como básicamente el presente de la vida de Silvina Natale mucho tiene que ver conmigo, obviamente le tuve que recordar que la entrevista era hoy y que, ay, me olvidé, boludo, no puedo escuchar. Le digo, no, Silvina, pero es ahora. Y tal, y se perdió, ponele 2 minutos de entrevista. Pero estoy acostumbrado a que esto suceda con Silvina. Por tanto, lo del asado fue con segunda, porque el asado va a ser en la casa de Silvina. Silvina solo va a abrir la puerta. Guille, llevaremos todo lo que se necesite para hacer un asado. Haremos el asado y departiremos con Mariana Enríquez en la casa de Silvina Natale cuando Alberto le permita a Mariana poder salir. 23 pasan de las 19 y cuando nadie daba un mango por él, porque nadie daba un yo mango quiero decir que cuando Enríquez nombró a Sandman, ¿no? Sandman. Sí. Sandman. Cuando Enríquez nombró a Sandman, le cedí la derecha rápidamente. Excelente. Al señor Cuarantino, que sé que es adicto a ese tipo de material. No iba a jugar yo, si bien sabía que era de la década del 90, no iba a jugar yo en esa cancha teniéndolo él para que me salte a la yugular, como me saltó el famoso día del black metal, del black y del dark metal, ¿no? O sea que le di la derecha instantáneamente. Yo lo agradezco a Mexeiras porque no hubiera sido capaz de corregirte en ese momento. Bien. Igual le dijimos que fue en el 90 y pico y yo veo que es del 88, pero yo qué sé. Pero es la edición. Está bien, yo qué sé. No digo porque si van a googlear a la muchacha, le dijimos que era el 92, yo qué sé. Me quedé un poco mal con eso, te podrás imaginar que no era yo quien me iba a meter esa cuchara. Yo fui al Google, ¿no? Derecho, pero no me dio para apoyarme en Google, chicos. Cuarantino. Señores, la verdad es que fue una entrevista muy emocionante. Fue un placer escucharla y fue un placer escuchar algunas cosas que dijo Mariana. Vale reflexionar sobre lo que escuchamos y no mucho más, porque quedamos todos en ese lugar. Ah, sí, vale. La columna íbamos a hablar, perdón, paréntesis, sí. íbamos a hablar de Cuarantino, un tipo que tiene muchas horas de vuelo en su vida. Iba a hablar de cómo los protocolos que se están manejando a nivel internacional para reanudar los vuelos. Efectivamente. Podemos dejarlo de lado. No, bueno, es una cosa interesante porque también dentro de este marco distópico que quiere encajar en el molde como un círculo, quiere atravesar una figura cuadrada y convencernos de que la realidad es normal nuevamente. Es interesante ver el esfuerzo que hacen ahora sabiendo qué endeble era el hilo en el que pendían las aerolíneas, ver cómo se juntaron y cuáles son los protocolos que exhiben como solución para restablecer las frecuencias aéreas. Yo planteo esto porque te vi corporalmente, y a veces el cuerpo dice más que la palabra, cómo te fuiste desarmando a medida que Mariana iba desarrollando su charla. Por tanto, quizás no nos perdamos eso que te pasó y todas las referencias que hizo además para cosas que te atraviesan a vos, Rodrigo, y dejemos lo de la línea para el otro momento, porque esto no va a cambiar ahora, y charlemos sobre lo que pasó, porque además a Guille calculo que le quedaron también un montón de cosas. Y abro un paréntesis que tiene que ver con Mariana. Guille, ya ofrecen casas para hacer ese asado. Ah, sí. Sí. Otras personas. Sí, ponemos la casa, dice alguien, que Silvina solo asista, incluso que llegue tarde. Bueno, paren un poco. Ese asado suena sospechoso. A Silvina trátenmela bien, que es la que tiene que coordinar. Después de que coordine, se la puede dejar de lado, pero antes no. Pero no será un poco mucho. O sea, solo esto existió y todo lo que venga va a existir de la mano de Silvina. No será un poco mucho. Bueno, nada, cosas que Mariana dijo que me parecieron sorprendentes, que son reales y que bueno, está como marcada en el tiempo un momento, no sé,
que ella nombró a Sandman, vos nombraste a Bret Easton Ellis, yo nombré a William Gibson. Son todos autores que en su momento fueron de vanguardia y que de alguna forma son reformadores. Todos discurrieron en formas diferentes. Algunos, como Neil Gaiman, por ejemplo, hoy por hoy gozan de series que están basadas en libros o en cuentos de su propiedad. Incluso una de las cosas que sucedió creo que fue la semana pasada, que fue lanzado Sandman como audiolibro con un repertorio de estrellas en lugar de las voces de los protagonistas más importantes. Entre ellos él mismo, ¿no? Haciendo del relator, pero que habla de una superproducción y que bueno, que marca un poco el camino que discurrió en la carrera de Neil Gaiman particularmente, pero que entre todos son tomados como el máximo exponente, como la vanguardia perpetua. Y es una cosa que ella comentaba y que a mí me sorprende mucho, porque yo tampoco tengo tanto acceso o tampoco sé la forma en la cual puedo encontrar como el hilo conductor que me lleve al paso siguiente y poder avanzar en forma natural en búsqueda de a quienes se les fue entregada esa antorcha, que en su momento supieron tener cualquiera de estos tres exponentes, y ella que lo comente de ese modo y que diga que para ella más o menos es un poco similar y que le extraña, nada, me resulta muy complaciente porque es una sensación que compartimos los tres en ese momento y que está bueno que una persona como ella, que trabaja en géneros particulares, específicamente en el terror, pero que si tiene que escribir sobre distopías lo hace, y si tiene que incurrir en la ciencia ficción también, lo señale. Y me pareció muy importante escucharlo y bueno, me dejó muy contento. Eso por un lado. Si quieren hablamos de lo que veníamos a hablar, a no ser, Guille, que tengas algún comentario al respecto. Para mí realmente su sentido común o sus conclusiones... La situación de Guillermo en este momento aflojó después del programa 50, después de una buena charla, y está con la pata para arriba escuchándote. Por tanto, todo este momento depende de vos. Bueno, okay, andá por donde vos quieras, reflexioná, vayamos al protocolo aeropuertil, en principio lo que estuvo bueno, porque ella dijo que básicamente la distopía le generaba cero ganas de escribir, y justamente dentro del ciclo 2 textos fueron leídos. Yo el segundo no lo escuché en vivo, o sea, me perdí tu interpretación, que seguramente ya ha sido magistral. Estuvo con muy esa bien. voz sedosa. JNC. Estoy seguro que dentro tuyo sentís que algunos ribetes aterciopelados de tu mensaje penetraron dentro del oído y subliminalmente van a anidar en algo de la prosa que nos va a regalar en la nota del domingo. Pero bueno, torres, eso es otra cosa. Torres, ¿verdad? Luces azules, balcones. Exactamente. Pero bueno, en definitiva me pareció súper interesante que ella diga que realmente no se le ocurre escribir ni cagando, porque una cosa que decía Martín de Editorial es que muchos de sus escritores habían empezado a escribir como, digamos, diarios de pandemia, pero que había una gran no sé, exaltación o un gran ímpetu creativo dentro de los escritores que ellos manejaban, y que había como esa aceleración o esa excitación propia de un cambio paradigmático tan profundo, y que ella diga claramente que la verdad es que no le parece, y que eso le parece que lo que está sucediendo le parece una suprarrealidad, y que bajo ningún concepto es alimento de ninguna fantasía. Me pareció súper interesante porque no sé, no lo había pensado de ese modo. Y es en un punto la migración fortuita y el cambio del sentido común a tener que adaptarse a una situación de estas características, puede llegar a suceder que te genere eso, ¿no? La aridez o las pocas ganas, el deseo disminuido de escribir, que me pareció interesante también marcarlo. También es una persona multitarea, con varias cosas a su cargo, incluso en este momento con una nueva tarea, con una gran responsabilidad. Y se encargó de hacer una pequeña revisión de que realmente en realidad está todavía en proceso con alguna de sus últimas publicaciones, y que bueno, ella en ese sentido se siente como que tiene un montón de cosas sobre la mesa, tal cual lo dijo literalmente, y que bueno, está tranquila. Sí, su última novela que no leí, estamos hablando de... una novela de 700 páginas, fue publicada a fines del año pasado. Claro. O sea, está, ya no diría tibia, está caliente todavía. Sí, por supuesto. O sea, es un texto que está vivo y bueno, gran parte del tiempo también, como ella misma contó, lo ocupó en
en ir a presentarlo por ahí. Ir a presentarlo, Sí. promocionarlo. Tortuoso, además, Tortuoso hacer proceso. entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Tortuoso proceso, además. Pero- Sentí que fue el cierre de esa novela, la pasó mal. Es que, Nuestra parte de la noche se llama el libro, por si alguien... Bien. es que de hecho cuando hablamos la primera vez de la ansiedad, yo te dije que no conocía a Mariana Enríquez y después cuando me tomaste el pelo y todo eso me acordé que yo sí había No te leído. tomé el pelo. No, si no me podés tomar el pelo porque soy calvo como una bola de Pero además billar, no tomé amigo, el pero pelo, eso está claro. a mí me pareció extraño que ninguno de los, en ese momento éramos 5, salvo yo, que era obviamente el que la traía, que la tenía que conocer, ninguno la conociera. Yo que me lo parecía conozco, extraño. Es que yo yo que me lo acuerdo- conozco, esa fue su cara, fue de sorpresa, Ujú. no de otra cosa. Fue de qué raro que esto, que es una cosa además Para que... mí era Bueno, tan conocida. Y yo no igual, soy la no. persona que más conoce de literatura en este equipo, ¿no? Y además- tenemos gente mucho más avesada, un cineasta, un cuarantino, un propio Rufo Martínez que se hace el rebelde ahora y grita desde Maldonado. ¿cómo está? Y pide la palabra y leeme, dice, Claro, insulta está y como bla bla loco. bla. Son todos más leídos que yo. No, pero Bueno. aparte una cosa que estaba tan a la vista. Claro, Tampoco fue que igual, un gasto igual para no era para encontrarla. detenerse ahí. Lo que yo quería comentar es que todas las cosas que ella opinó o que... Mirá que está en el sillón y él se tiene donde él quiere. Ah, Tampoco por en casa de supuesto. órdenes. No. Buah, Ah, a la ah. mierda. Doble abogado. En 35 segundos te defendieron 2 veces. Mirá Bueno, que tenés a veces tenés me una pata toca. para arriba nomás. Mirá que igual me podés pelear. A veces me toca la Qué defensa. sensibilidad. ¿Qué la vos. parió? Bueno, en definitiva lo que yo quería decir era que ella y todas sus conclusiones que salían de tus preguntas la pintaban como una persona con bastante sentido común y bastante parecida en pensamiento a algunas cosas que nosotros compartimos fuera del aire. Y que me había pasado lo mismo cuando leíste el texto de la ansiedad, que era un momento muchísimo más pro-apocalíptico, Claro. mucho más incierto. Sabíamos mucho menos O sea, de lo que y- sabemos ahora. Y teníamos esa sensación efervescente y teníamos esa sensación como asfixiante en el corazón. Y ella realmente lo describe, hace como una descripción circular de lo que le pasa a ella, de lo que piensa que le pasa a los demás, de lo que piensa que le pasa a la realidad, y vuelve a ella y vuelve a decir que no tiene ni puta idea de lo que pasa, pero ni loca se pone a escribir porque no la seduce ni la incentiva. De hecho, quiero contextualizar en la lectura en la época de esa lectura, Cuarantino salía de su casa, en su azotea, De remerita. con un protocolo. Sí, ese día no, porque... No, justo porque ese día. llovía y estábamos adentro todos. Es por verdad, eso. es Pero verdad. estaba en su casa y ahora lo tengo a 1,5 metros con la distancia social, distanciamiento físico sostenido, pero está acá. O sea, en aquel momento eso era imposible. Bueno, justamente eso señalo y me pareció que en cualquiera de las 2 veces que tuvimos oportunidad de leerla o de ahora de escucharla en su entrevista, siempre tiene como ese sentido común o replica algunas cosas que siento y pienso. Y me resultó muy satisfactorio poder escucharlo en su voz. Eso me pareció que realmente es señalable. Bueno, yo diría que podríamos ir poniéndole punto final. Yo quería Sí, poner sí. solo un apunte sobre lo que dijo. Sí, yo Sí. quiero decir Mariana. Sí, adelante. Que porque justo fue una charla que tuve hoy a la tarde con otro grupo de amigos con los cuales compartimos programa de radio, ese que hago los domingos en M24, se llama Música al Ángulo, donde mi compañero Felipe Castro planteaba la posibilidad de debatir si con todo esto que está pasando no podría existir, y él planteaba la hipótesis de que se moviera todo en la cuestión de cómo se maneja el fútbol mundial. Si podía llegar a existir que todo lo que entendemos en el negocio del fútbol hoy por hoy, podía existir la aparición de una nueva FIFA o un nuevo orden en el fútbol mundial mirado desde el lado del negocio. Como que algo fuera a cambiar en lo cambiado que está el mundo. Estuvimos un rato largo entre 4 personas que integramos el programa, 5 en realidad: Pablo Gama, Pablo de los Reyes, Facundo Utirros, Felipe Castro y yo. Y bueno, no llegamos a ninguna conclusión, pero todos debatimos y todos argumentamos pensando en hacer un programa tomando esa hipótesis como punto de partida. Y nada, y Mariana en pocas palabras dijo que eso le suena a histeria, como que todo va a cambiar a partir de esto y que muy probablemente nada cambie, y cuando todo vuelva a la normalidad sea poco más de lo mismo. Bien. Bueno, muy bien. ¿Algo más? No, bueno, básicamente me quedé después, cuando si pueden y a uno le interesa, lea los protocolos que plantean las aerolíneas. Pero Yo solamente podés quiero- estudiarlo y hacerlo Sí, para la próxima. sí. Perfecto. El contenido base. Para la próxima, Mirá, para el próximo martes. Hagamos como cualquier viajero, pasajero,
hagamos el check-in electrónico hoy y la semana que viene, el próximo martes, subamos a ese avión, habiendo hecho todos los protocolos necesarios para poder circular por los aires en estos tiempos de COVID-19, Guillermo. Bueno, muy bien, se fue el programa 50 y se va con una canción de una banda que volvió no hace tanto tiempo a los escenarios después de un parate de algunos años. Estoy hablando de Elefante. Nos vamos con una canción de su último disco, que no sé si lo escucharon, aquellos noventosos, un disco que se llama Detrás de los Muros, del año 2018. Cerramos entonces con Lágrimas. No pensar
Azotea. Una nueva edición de Radio Azotea. Bit.ly en un punto de la ciudad. /Radio Azotea. Desde una azotea con la distancia correspondiente, ¿no? Si el Ministerio de Salud Pública pide 2 metros, yo exijo 5. Somos Radio Azotea. Nos gusta, nos agrada la magia de la radio. Los primeros mensajes de la tardecita de hoy. Vía Instagram, @Radio Azotea, o nuestro perfil en Facebook. Que esto sale desde una azotea. Real Rooftop. No es mentira. Cuando tira esto al aire no sabe en qué lugar lo pueden estar escuchando. ¿Esto es producción al aire? Nada de lo dicho y escuchado acá puede ser tomado en serio o como verdad revelada. No somos una radio. Primera cosa que deberíamos decir para explicarla a todo el mundo. Sepan todos ustedes que si alguien me dice un día, lo escuché en Radio Azotea, voy a ser el primero en desmentirlo. A la noche se repite este envío y va a las 23. Radio Azotea, aislamiento social a vivo, todos los días a las 18. Guillermo Amexeiras y Gastón Lepra.